título del mensaje es el siguiente: el muerto equivocado. Así que eso le provoca la curiosidad, ¿verdad? El muerto equivocado. Y vamos a leer Hechos capítulo 4, del 5 al 13. Vamos a dar el antecedente a este pasaje. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, Dios los utiliza para hacer un milagro y levantar a un cojo con, ¿verdad? En el nombre del Señor, levántate y anda. Y el cojo de toda la vida que se sentaba a la puerta de la hermosa a pedir limosna sale brincando y saltando y corriendo. El pueblo se revuelca, hay revolución es extraordinario lo que ha pasado, porque todo el mundo lo llevaba desde toda la vida allí postrado. Entonces eso provoca que los líderes religiosos, como siempre pasaba, entren en celo con los cristianos y arrestan a Pedro y a Juan. Entonces estas palabras que vamos a leer, lo que vamos a narrar es cuando ellos están delante de las autoridades religiosas por esa sanidad que hicieron. Dice así Hechos 4 del 5 en adelante. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o fundamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, llévanos a través de este mensaje. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo. Que sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar esta predicación del día de hoy, yo le tengo una anécdota que me narró un miembro de esta iglesia, que no voy a decir el nombre. Me dijo que yo creo que lo podía decir, pero no lo voy a decir. Que me estuvo un poquito gracioso, ¿verdad? Y entonces yo le pedí permiso para usar esta ilustración aquí, me dijo que sí. Este hermano regresaba de su trabajo a su casa. Él tenía un perrito que quería mucho, él y su esposa. Y cuando regresaba a su casa, tristemente, ve al perrito atropellado en la orilla de la carretera. Entonces él dijo, pues el perro se escapó y seguro que se escapó y lo mataron. ¿Qué hago yo ahora, verdad? Entonces se bajó, imagino, compungido, porque uno le toma cariño a los animales. Entonces, pienso yo que él dijo, bueno, yo no voy a permitir que que mi perrito se pudra ahí en la orilla de la carretera. Lo voy a dar una digna sepultura a mi perrito. Y tomó el perrito y lo echó en el baúl del carro. Y entonces me imagino también que iba por el camino, como yo le digo a la mujer cuando le va esto, ¿verdad? Porque esas cosas le pasan por la mente a uno. Entraré con el perro en la mano, con el perro muerto, o dejaré el perro en la cajuela, el baúl en Puerto Rico, la cajuela en otros lugares. La cajuela del auto o el baúl, lo dejaré ahí, le diré a mi esposa que está muerto y después ¿verdad?
Imagino que todas esas cosas le pasarían por la mente, eso no me lo dijo él. Pero sí que llevaba el perro ahí para darle la noticia a su esposa. Se baja de su auto confundido, ¿verdad? Yo imagino, es triste. Cuando abre la puerta de su casa, el perrito lo sale a recibir. Así que él había echado un perro muerto en el baúl del carro, que no era el perro de él. No le pregunté qué hizo con el cadáver, si lo enterró o si lo regresó y lo puso allí en la carretera otra vez. Porque llegamos hasta ahí, hasta el momento en que él se dio cuenta que él andaba con un perro muerto que no era suyo. Era el muerto equivocado. No era, y por eso el título del mensaje, el muerto equivocado, vamos a partir de ahí, ¿verdad? Primero vamos a establecer un principio que si usted no le sirve al Señor, yo quiero que usted medite en esto. Usted no le ha entregado su vida a Cristo. Esto, le voy a decir, es un hecho. No es una opinión, es un hecho. Todos los seres vivientes de la tierra tienen la característica que tienen vida. Eso lo comparte el ser humano con todos los plantas y animales de la tierra. La vida es una realidad, ¿verdad? No solamente para el ser humano, sino para, por ejemplo, todos los mamíferos, los perros, los gatos, todos tienen vida. Pero hay una diferencia claramente establecida en la Biblia. De todos los seres creados, a uno solo Dios le dijo que iba a tener un espíritu semejante al de él, ¿verdad? Va a ser un espíritu semejante al de él. De hecho, en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, lo dice de la siguiente manera. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso no lo dijo de ningún otro organismo, solamente al hombre, al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Otra verdad que está ahí, que de eso no vamos a hablar hoy. Así que el único ser viviente que tiene un espíritu, porque fue hecho a la imagen de Dios, es el ser humano. Los perros mueren, pues, y ahí terminó todo para el perro. Los gatos mueren y el caballo muere y ahí terminó el perro, los peces mueren, ahí terminó, los murciélagos mueren y ahí terminó todo, el animal que usted quiera. Pero el ser humano tiene una característica, que hay algo en él que no tienen los otros, que es un alma, un espíritu. Un espíritu. El único que es a imagen de Dios es el ser humano, porque tiene un espíritu igual que Dios. Por lo tanto, el ser humano tiene lo que llama un espíritu trascendente. El cuerpo va a la tierra y se descompone del ser humano igual que el de los animales. En ese sentido, la vida animal, la vida sensorial se acabó. Pero el espíritu no va a la tierra, el espíritu es trascendente. Escuche esto, usted que no le sirve al Señor, su espíritu es trascendente. Crea o no crea, sea ateo o sea cristiano, su espíritu es trascendente. No tiene usted no puede controlar eso. Es una realidad teológica, filosófica, y como usted le quiera llamar, de que el ser humano tiene un espíritu que trasciende. La palabra trascender es ir más allá. Es exceder o seguir adelante, ¿verdad? Trascender, ir más allá. Así es que el espíritu del ser humano trasciende la vida terrenal y sigue viviendo. La Biblia dice que hay dos caminos para ese espíritu, dos caminos. Uno, la gloria de Dios, y señala la Biblia que eso como único se puede conseguir es la eternidad con Dios, o la salvación, la eternidad, como usted le llame, la gloria,
es a través de Jesucristo. Por eso ahí, ese pasaje que leímos al principio, Jesucristo es la piedra reprobada que ustedes, los edificadores, desecharon, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro le está diciendo, ustedes mataron al dador de la vida. Y Él es el que da salvación. Él es el camino. Él es la única esperanza que tenemos de que nuestro espíritu que trasciende, que no lo podemos evitar aunque seas ateo, va a ir a uno de dos lugares. O a la gloria de Dios o a la condenación eterna, al tormento eterno. A dos lugares, no es más ninguno. Eso de limbos y cosas, eso no aparece en la Biblia. Dos lugares. Entonces, es importante entender esto, porque si usted entiende este principio, usted debe de entender que lo más importante en su naturaleza no es su cuerpo, sino su espíritu. Lo que usted debe de darle más atención es a su vida espiritual que a su vida física, porque su vida física ya tiene una sentencia. Usted va a ir al polvo y se convertirá en polvo. Su cuerpo se deshacer. Ese cuerpo no hereda. Hay un cuerpo celestial que Dios le da al final de los tiempos, en la resurrección, a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero ese no es un cuerpo físico como el diablo, es un cuerpo espiritual. Entonces, ese espíritu es lo que debe ser su mayor preocupación, porque fíjese vamos a ponerlo de manera práctica. Y lo he repetido este ejemplo muchas veces. Si usted tiene 40 años y va a durar 80, ya usted se murió 40 de los 80 años que tenía. O sea, su reloj que estaba en cero cuando usted nació, ha ido haciendo así todos los años, y aquí está su final, ¿verdad? Y ha ido haciendo así, y usted ya está, si tiene 40 y va a durar 80, y este reloj está a mitad. El año que viene va a ser así, el otro año va a ser así, el otro así. Cuando tenga 70 ya está por aquí. Cuando tenga 75 está aquí, cuando tenga 80 se le paró el motor a usted. Su corazón dejó de latir. Su cerebro dejó de funcionar. Sus órganos mueren instantáneamente, prácticamente, cuando no tienen sangre. Y cuando el cerebro se muere, no hay sensibilidad de ningún tipo. Usted está lo que se llama muerto. Y en ese sentido, su cuerpo es semejante de cualquier otro organismo. Va a ir a la tumba. Ahora han cogido de quemarlos, ¿verdad? Pero como quiera, lo pueden meter en un freezer y sigue estando muerto, aunque esté enterito ahí todavía. Así que si usted vaya a pensar qué es lo más importante que yo puedo hacer en esta tierra, es, dado el caso de que hay solo dos caminos y ambos son eternos, y un camino implica tormento, sufrimiento y lejanía de Dios, y otro camino implica presencia de Dios, eternidad de gozo, de alegría, de paz, pues lo más importante que yo puedo hacer en mi vida es poner la mirada en ese camino de paz, de eternidad con Dios, de salvación, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Entonces usted puede entender por qué la Biblia dice que el gran tesoro es el reino de los cielos. Es el gran tesoro. Tú tienes $1,000 millones, $10,000 millones, $100,000 millones. Pero si vas a durar 70 años, a los 70 años te mueres. Y es lo mismo que fueras por diosero, que pidieras por las calles descalzo, que tuvieras $1,000 millones, porque ambos están muertos. Y ni el pordiosero tiene dinero porque nunca lo tuvo, ni el que lo tuvo ya no lo puede usar porque está muerto. Así que la muerte es bien democrática, no discrimina. Entonces, esa manera de pensar, por eso es que las personas que no creen, es por dos razones. Primero es porque no entienden, le está vedado entender porque tienen el entendimiento entenebrecido y Dios no los ha iluminado. Y el que los puede revelar a Dios es el mismo Dios. Segundo, como por consecuencia de ese entendimiento entenebrecido que no ha sido iluminado, no entienden lo que es la trascendencia del Espíritu.
Piensan que todo es aquí, para aquí, y la gloria está aquí, y aquí es que están los placeres, aquí está, hay que disfrutar el tiempo que yo tengo aquí, porque en algún momento que yo me voy ya no voy a poder disfrutar, por lo tanto hago todo lo que tenga que hacer que me guste, sea malo, sea bueno. Ahora lo que están diciendo las nuevas filosofías es que realmente no hay nada malo, que tú tienes derecho a escoger tu vida y ser lo que tú quieras, porque hay lo que llaman los derechos humanos. Contradice la Biblia, sí, pero eso no es importante. La Biblia no puede dirigir mi vida. Entonces, lo que estamos diciendo es que muchas personas no entienden, porque no tienen la capacidad de entender, que lo más importante para ellos y para toda persona en esta tierra es qué va a pasar contigo, como cuando te pase lo que le va a pasar a todos los demás. ¿Qué va a pasar contigo cuando tú entres por la misma puerta que va a entrar los demás, que se llama la muerte? ¿Qué va a pasar con tu espíritu trascendente? Ese que no muere, ese que continúa. ¿Qué va a pasar? Es una pregunta que vale la pena detenerse a pensarla y a analizarla. Entonces, el ser humano ha buscado muchas maneras de canalizar lo que es indudablemente algo que está impreso en la mente humana, que es el concepto de un Dios. Los antropólogos, que son los que estudian las diferentes culturas humanas, han descubierto que no existe una cultura en los miles y miles de culturas que hay, miles y miles. A veces en un país como en Brasil, en la selva, hay 400 tribus que nadie sabe ni dónde están. Así hay países que tienen 100, 200, 500 etnias, o sea, culturas diferentes, lenguajes diferentes en un solo país. Así que, pero no se ha encontrado una cultura que no tenga el concepto de que hay un ser superior. Sea que le llamen así a la montaña, o sea, le llamen así al sol, o le llaman así a la luna, o es el mar, o son los árboles, o es una piedra. Allá los australianos, los aborígenes australianos tienen una montaña cuadrada, que eso es divino para ellos, esa montaña. Entonces, el ser humano empieza como está impreso en él. Entonces los ateos, hacen sus ídolos de movimientos ateos. Por ejemplo, el marxismo es una religión que proclama que, según Marx, la religión es el opio de los pueblos. Es un adormecedor de conciencia, pero que no es real. Es atea, pero hacen de su doctrina marxista una teología, con sus mártires, dispuestos a morir por eso, dogmas, y entonces es la religión de la no religión, pero es una religión también. El ser humano entonces empieza a buscar sustitutos, y cuando tiene conocimiento empieza a calmar su necesidad impresa en él de que hay un ser superior de alguna manera, de maneras equivocadas. Y ahí viene la idolatría en todas las formas. Viene el culto a animales, como es en la India. Culto a animales. Yo estuve en templos en la India donde estaban los animales allí. Y la vaca es sagrada y yo no sé qué, y hay monos sagrados y yo no sé qué. Hay un templo donde le echan comida a los ratones porque esos ratones son sagrados también. Y da hasta miedo. Y yo entré a aquel templo, había unos nenes vestidos como de anaranjado. Es decir, bendito, pobres niños, los padres lo entregan al templo y están pasando cuentitas y diciendo oraciones repetitivas. Y entonces esos animales con los ojos dotados y los dientes por fuera, así. Yo reprendo todo lo que hay aquí. Pero esas culturas están por todo el mundo. Es que el ser humano, como si no tiene revelación de que todo está completo, que ya Dios hizo lo que tenía que hacer en la persona de Jesucristo, como dice Pedro,
están en su ignorancia, por eso hay que predicarle, por eso esta iglesia tiene esos 388 misioneros que sostenemos por el mundo entero, porque a esa gente hay que llevarle el mensaje de salvación y de esperanza que está solamente en Jesucristo, y se convierten por montones. Pero entonces el ser humano empieza a sustituir. Entonces empezamos con los seguidores de hombres. Empezamos a cargar al muerto equivocado. Hay un muerto que sí nos puede dar vida. Fue uno que murió y resucitó y reina en gloria y vino siendo Dios y se hizo hombre. Es el único muerto vivo, resucitado, a quien podemos seguir. Pero la gente se hace seguidores de hombres. Algunas variedades de esto. Están los héroes nacionales y filósofos de este mundo. Gente que son fanáticos de usted ve en los países cómo se venera a los libertadores, a Washington, a Martí, a Bolívar, a San Martín. Bolívar es países de América del Norte, de la parte norte de América del Sur, ¿verdad? Varios países tienen a Bolívar como libertador, pero allá en Argentina es San Martín, ¿verdad? En Estados Unidos es Washington, en Cuba es Martí. Y usted ve las efemérides cuando hacen esas fiestas nacionales, como, ¿verdad? Y se venera a esas personas, ¿verdad? Que han sido importantes en la Biblia. Políticos ilustres, ¿verdad? Usted oye hablar a la gente de Betance, de Muñoz Rivera, de Muñoz Marín, de Ferré, de Concepción de Gracia, de Luis Campos, y ve que hay una reverencia, hay una cosa hacia los seres humanos como usted y como yo. Y eso es a través del mundo. A través del mundo. Usted mira, si hay un documental que están dando de Corea del Sur, o lo estaban dando, no sé si lo siguen dando todavía, donde habla cómo es la vida política y social en Corea del Norte. Corea del Norte. Y aquello es una idolatría sobre un hombre, pero idolatría como si fuera ese hombre, como si fuera Buda, como si fuera Jesucristo, lo que fuera. Eso la gente, cuando lo ven lloran, y las mujeres se tiran al suelo, y le besan los pies, y le esto, y él es el benefactor, él es el Dios de ese país. Y es un país comunista. Entonces, no tienen a Dios porque son comunistas. Persiguen a los cristianos por ser comunistas, pero se hacen un Dios. Porque la necesidad del hombre de tener un Dios, ya que no tengo acceso o no conozco el Dios verdadero, pues entonces canalizo eso que está impreso en el corazón del hombre, en la genética, que es como si a través de los milenios tuviéramos el recuerdo del Dios que nos creó. Ellos entonces canalizan esa necesidad de un Dios hacia un hombre vivo, que es el presidente de Corea del Norte. Así que eso, culto a personas religiosas muertas, en el cristianismo, por ejemplo. Culto a personas muertas, por ejemplo, a profetas. Mucho hebreo tiene ese Moisés, Abraham, profetas, los apóstoles, San Pedro, Juan, y esto y lo otro, ¿verdad? Y hay gente que se postra, les ora, le pide favores. Personajes cristianos de la historia, por ejemplo, a María, a San Martín de Porres, a San Judas Tadeo, yo no sé qué por allá, a San Francisco de Asís, y la gente le ora, le pide favores, ¿verdad? A personas muertas, ¿verdad? Y eso está condenado en la Biblia, porque acuérdense que la definición de espiritismo es sencilla, es consultar a los muertos. No importa en la manera que sea, cualquier consulta a una persona muerta, ponga usted a conversación, ¿verdad? Y hay cristianos que hacen eso. Y lo hacen sin malicia, pero están cometiendo un error. Cuando van a los cementerios a hablar con los familiares. Eso es espiritismo. Porque su mamá muerta ya no tiene nada que ver con la tierra, no lo escucha, no interviene y no le puede ayudar. Recurra a Dios, no a los familiares muertos. Y van a la tumba, ay mamá, te quiero decir que, ¿sabes que Pablito se está portando mal últimamente?
mamá, tienes que ayudarme en esto, porque mira a ver qué tú puedes hacer, ¿verdad? De tal manera. O sea, eso es espiritismo. Por más que usted haya querido esa persona ya salió de la jurisdicción de los humanos y está en la jurisdicción de Dios y no irá para atrás para nada. Dios no le permite eso. Está prohibido consultar a los muertos. Deuteronomio capítulo 5, dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 5, del verso 6 al 11, dice así. Escucha la instrucción clara que da Dios. Dios, clara, no hay ambigüedades en este pasaje. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, ni en el cielo. O sea, una escultura de Jesucristo es idolatría. De Jesucristo es idolatría, porque eso no es Jesucristo, es un pedazo de madera, de yeso, de mármol, de lo que sea. Es un invento, porque nadie tomó retratos a Jesucristo ni lo pintó. Nadie sabe cómo era, de qué tamaño era, si era moreno, de color pelo negro, si era rubio. No hay, todo eso es inventado. Dice, no te hagas escultura, Él es real, no tienes que inventarte algo. No te da, decir que ni en el mar. No te inclinarás a ellas ni las servirás. No te inclinarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, es claro. En Deuteronomio capítulo 18 dice lo siguiente. Vamos a leer por aquí. En versículo 9, 18:9, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cómo le llama a eso? Abominaciones. ¿Qué es abominación? Algo que Dios aborrece, que Dios rechaza, que no le gusta, que es incorrecto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que eso lo practican muchos cultos, ni quien practique la adivinación. Consultar a un adivino es abominación. Los cristianos no vamos a buscar contestaciones a ningún espiritista, ni ningún hechicero por ahí. Ni agorero, uno que hace para buscarte el futuro y esas cosas. Ni sortílego, que tiene habilidades ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No hay en ti quien hace esas cosas. La pregunta es, vamos a la parte filosófica ahora, aparte de la teológica. A ver si lo entendemos fuera de la teología, fuera de los mandamientos. Si Dios es omnipotente y es omnipresente, omnipotente es que es todopoderoso y omnipresente es que está en todas partes. Si Dios probó su amor por nosotros, dando a su Hijo en una cruz, o sea que es infinitamente amoroso, entonces está a nuestro favor, me pide clama a mí, yo te responderé, pedid se os dará, buscad y hallaréis. O sea, muchos versos en la Biblia diciendo, pídeme que tú eres mi hijo, pídeme, yo te escucho porque tú eres mi hijo. Dice allá en Hebreos que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. O sea, ya tenemos a Cristo, ahora no necesitamos intermediarios humanos, muertos ni vivos. O sea, si yo soy hijo del rey del país, yo soy hijo del rey, y yo puedo entrar al salón del trono porque soy su hijo, y voy corriendo y me le subo en la falda a papá, porque es mi papá. Voy a ir donde la criada en la cocina. Mira, ven acá. Yo quiero que tú le pidas un favor a papi. Pero si yo soy hijo, ¿qué hago hablando con otro que también depende del papá?
Filosóficamente hablando, no hay una razón para pedirle a ningún ser humano muerto o vivo algo que no pueda contestar el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en todas partes, que me ama. ¿Para qué? Hay una cosa que se llama antropomorfismo, cuando le damos connotaciones humanas a algo. Antro tiene que ver con hombre, ser humano. Morfismo tiene que ver con forma. Y entonces empezamos a imitar los gobiernos de la tierra sin darnos cuenta que estamos bregando con el gobierno del cielo. ¿Qué es un antropomorfismo? ¿Cómo funciona el gobierno de la tierra? Yo quiero hablar con el presidente de la nación, con el rey, con el gobernador de Puerto Rico, pero no lo conozco. Pero es urgente que yo hable con él. Y yo me pregunto, ¿cómo yo llego al gobernador? Yo, bueno, yo tengo un alcalde en el pueblo que es del partido del gobernador. Y yo pido una entrevista al alcalde y voy por allí. Alcalde, yo necesito hablar urgentemente con el gobernador. Bueno, yo no tengo mucho acceso a él, pero yo tengo un amigo senador que es bien amigo de él, que comen juntos y tienen una buena amistad. Yo lo voy a llamar a ver si él consigue la entrevista. ¿Qué yo he hecho? Estoy buscando, en Puerto Rico decimos palas. Porque como el gobernador no tiene manera de saber que yo necesito eso, porque él no es omnipresente, ni omnisciente, ni es todopoderoso, pues yo utilizo las palas para llegar al gobernador. Entonces yo vengo y hago un antropomorfismo. Yo quiero llegar a Dios, que me dice que clame, que Él está ahí, que me escucha, que soy su hijo, que me puedo, digo, Abba Padre, mi papito, mi papacito. Yo no necesito palas, pero entonces yo hago un antropomorfismo y yo digo, para llegar a Dios, yo mejor hablo con San Pedro, porque San Pedro andaba con Jesucristo por la tierra. Él está bien. Hablo con María, porque María es mamá de él. Y si a ti te pide algo la mamá tuya, tú no se lo vas a dar, pues vete a hablar con María. No hables con él, habla con María. Usa una pala. Tiene eso lógica. Primero, teológicamente vemos que es espiritismo. Consultar a María es espiritismo, consultar a Pedro es espiritismo, pedirle favores a Francisco de Asís es un espiritismo, pedirle favores a Juan, el apóstol Juan, es un espiritismo, porque estás consultando muertos. Pero entonces nos quedamos con esa mente terrenal y otra cosa es lo que provoca que no vayamos espiritualmente a hacer las cosas, es la tendencia a depender de lo sensorial. Dios es espíritu y los que se acercan a Él, dice, es necesario con espíritu y en verdad sea que le adoren. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el ser humano depende de la vista para todo. Entonces, si usted está orando aquí y usted no tiene una dimensión espiritual, una fe que tiene certeza de lo que no ve, usted dice, y es que aquí yo estoy orando, aquí yo le estoy orando aquí. Yo no veo nada aquí que... Aquí yo le estoy orando aquí, esta iglesia está vacía, o en su casa, en el cuarto, y dice, bueno, yo estoy aquí, estoy hablando solo, porque usted no tiene la fe para ver que Él está allí, es omnipresente, usted es su hijo, Él le ama, usted tiene fe y Él está allí, pero usted quiere, como no lo ve, usted depende de su sentido, dice, no, yo voy a ir ahí a una tienda y me voy a comprar una imagen de Jesús, un crucifijo. Que hizo un tipo que violaba niños y robaba dinero. Pero usted no sabe eso. Usted sabe que es un crucifijo. Y lo hizo uno que se va a quemar en el infierno porque atateo es. Usted no sabe quién lo hizo. Estos son especulaciones. Puede haber sido que lo haya hecho uno que no tuviera esas características, pero puede ser que haya sido un abusador, un ladrón, un mentiroso, un vendedor de droga. Usted no sabe. Y usted va, entonces ahora usted tiene algo visible que le dicen que es Jesús que está ahí al frente suyo. Leemos lo que dice Deuteronomio. No hagas imagen de nada que está arriba en los cielos. Dice, Dios es espíritu, dice en Juan capítulo 4. Y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. No en imágenes. Entonces, pero usted que depende de la sensorialidad, usted lo que no ve, no está. Y yo le digo, Dios está aquí y usted no tiene fe. Dice, ¿dónde? Aquí, en esta iglesia.
La Biblia dice que donde estamos reunidos en su nombre, Dios está. Además, Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero de una manera especial está aquí, porque la Biblia dice que estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Él está aquí. Y si usted es sensorial y no tiene fe, dice, yo fui a esa iglesia, me dijeron que Dios estaba allí, yo no lo vi. Ellos tienen un Dios imaginario, porque uno no lo puede ver. Yo sí tengo uno de verdad, porque yo lo tengo clavado en una pared allí. Así. Con cara de... Que la crucifixión fue una época, una etapa necesaria, imprescindible en la vida de Jesús. Allí se estaba pagando el precio de nuestro pecado. Fue un sacrificio sublime, pero recordemos que nosotros adoramos a Cristo resucitado. La victoria de Cristo no fue la cruz fue el sufrimiento. La victoria de Cristo fue la resurrección de los muertos. El Rey nuestro vive, reina, está vivo. Está vivo. Hay un abismo en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, dice lo siguiente, ya estamos llegando por ahí. Narra una parábola a Jesucristo. No dice que es una parábola. No sé si eso pasó en verdad. Jesucristo está narrando algo que él sabe que pasó. Pero yo quiero que tú veas lo que llama ahí el abismo, para que coincide con lo que estamos predicando. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Digo mendigo, ¿sabes? Porque mucha gente por ahí dice mendigo. Mendigo está mal dicho, es mendigo, ¿verdad? Mendigo, no mendigo, mendigo. Un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí describe uno que estaba bien, pero que era un incrédulo aparentemente, uno que estaba viviendo miserablemente, aunque aparentemente era un creyente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, estaba en el infierno, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio entonces que el pordiosero estaba gozándose allá y él estaba quemándose acá. Esa es la figura que está presentando Jesucristo. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba quemando allí el fuego. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, y ahora viene la doctrina, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, los que están en la gloria y los que están en el infierno. Entonces, dice, hay una gran cima entre vosotros y nosotros. Y dice, y de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, de la gloria no se puede pasar a nadie al infierno, ni del infierno se puede pasar nadie a la gloria. Le puede prender vela, le puede prender chimeneas de la corte. La pueden hacer en todas las iglesias del mundo al mismo tiempo. Y tú no puedes cambiar nadie que está en el infierno para la gloria. Pues le puedes hacer 7 rogativas, 40,000 oraciones, dar 50 millones de dólares a los pobres y no hay una cima. Es un lado o el otro. No hay carretera.
Lo que hay es una cima. ¿Sabes una cima? El Everest está en el medio. Una montaña que no se puede pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, vemos cuántas veces usted sabe que se hacen robatigas por los muertos. Pidiendo al Señor que los reciba en su seno, pidiendo al Señor que lo. Entonces, la Biblia no es clara. La Biblia tiene, esos versos tienen ambigüedad. ¿Hay algo ambiguo en eso? Es una enseñanza de Jesucristo. Jesucristo le está diciendo, tú tienes un espíritu trascendente que va a un lado o a otro. Punto. Allí es independencia o estadidad, no hay ELA allí. O te gozas o te quemas. Pero entonces, usted se da cuenta que estamos como el del perrito de la carretera, estamos buscando al muerto equivocado, caminos equivocados, fuera de la Escritura, en tradiciones que trae el pueblo las practica en su ignorancia, en su superstición, y eventualmente se convierten en dogmas. La Biblia en algún lugar dice, cuando mucha gente hace algo, tiene que ser verdad. Pues entonces Bebeljón debe ser bueno, porque hay un montón de gente que lo hace por ahí. Vamos a mojacharnos todo de la iglesia. La Biblia condena la borrachera, pero ¿cuánta gente? Pues entonces, pues, si las cosas espirituales no funcionan así. La Biblia dice que Dios creó al hombre, ahí dice, varón y hembra los creó. 1.000 millones hacen algo, pues sigue diciendo la Biblia, varón y hembra los creó, no dice los creó de otros sexos intermedios, los creó varón y hembra, eso está en la Biblia. Hay algunos que no lo creen, nosotros los cristianos lo creemos. Cada cual que tenga responsabilidad, ¿verdad? Por lo que cree. No puede pensar por los otros, no vamos a perseguir a nadie ni estar tirándole piedras a nadie por ahí. Pero la Biblia debe ser la norma de fe y conducta de la iglesia, porque no cambia. Las culturas cambian, se contamina. El cristianismo se desarrolla en la cultura greco-romana, idólatra, con cientos de imágenes y dioses que aquella gente adoraba. Entonces, tratar de mantener la pureza de lo que está escrito. Por eso entonces Dios deja la palabra para que aunque la cultura cambie, tú regresas al original y dices, no, mira, esto que estamos haciendo no coincide con lo que dice la Escritura. Pero que lo está haciendo, mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi bisabuelo lo hacía, pero no coincide con lo que dice la Escritura. ¿Cuál de los dos tú desechas? Cuando dice que no te harás imágenes a ti en cultura, de escultura, ni de lo que está abajo, ni escultura de lo que está abajo en la tierra, ni en el cielo, debajo de la tierra. O sea, tienes esto escrito ahí. Primer mandamiento, el más importante, primero. El más importante de los mandamientos, en la opinión de Dios, es que hay un solo Dios. Punto. Digno de adoración, uno solo. Y por eso está primero. Pero si tú tienes eso y tienes la práctica de estar postrado delante de imágenes acá y pidiéndole a muertos por acá. O sea, tú tienes que escoger porque o esto es mentira o esto es mentira. No pueden ser verdad los dos, porque si esto es verdad, que no te inclinas, no hagas imágenes, no te postres delante de ellas, y estos tienen que ser mentira. Si esto es verdad, entonces el primer mandamiento tiene que ser mentira. Lo que no puede ser es que se contradigan y ambos sean verdad. Y yo digo, esa pantalla es blanca y tú dices que es negra. Blanco y negro son básicamente los opuestos. Suma de todos los colores negro y la ausencia de colores blancos. Vamos a ponerle de esa manera. Pues no puede ser que él diga, bueno, para él es blanca y para él es negra. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Y la objetividad? Pues yo no lo estoy viendo que es blanca. No, pero lo que pasa es que culturalmente en este país, alguna gente tiene derecho a verlo blanco o negro. Aquí se acepta que tú veas las cosas de la manera contraria y que contradigas
lo que tu cerebro ve y lo que... No puedo parar ahí porque compito con las bocinas. Y entonces no te puedes, o sea, o escoges y dices, yo es blanca, y aunque venga el premio Nobel de Física y me diga que es negra, es blanca porque yo la veo. Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos rodeados de tendencias, culturas, opiniones, religiones. El pueblo cristiano, los que no están en no son cristianos porque todavía no han tomado una decisión, tienen un espíritu trascendente. Eso es un hecho. Tu espíritu, aunque seas ateo, cuando tú mueras, va a seguir viviendo. ¿Dónde? Hay una sola contestación. Depende qué tú hiciste en vida con tu fe. ¿Entendiste? El Espíritu te reveló que había alguien que, siendo Dios, murió por tus pecados para pagar tu culpa. ¿Entiendes? Que eres pecador y que tienes que arrepentirte y darle tu corazón a Jesús. ¿Lo entendiste? Pues eso fue Dios que te lo iluminó. Si Dios no te lo revela, no lo vas a entender. ¿No lo entendiste? Yo me burlo de los cristianos, ridiculizo a los cristianos, eso está de moda ahora, en las universidades, no se puede hacer bullying por ningún otro estilo de vida, ninguna práctica sexual, porque hasta te despiden si eres un profesor. Pero aquí yo he tenido experiencia de muchos estudiantes universitarios que me hablan de cómo los profesores universitarios los ridiculizan públicamente, pero eso está permitido. Y los singularizan, que también sería ilegal. ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanten la mano. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso con una práctica sexual de las que hay por ahí ahora. Porque dicen que eso estás al singularizarlo, tú estás propiciando el discrimen contra ese estilo de vida. Pero contra los cristianos lo puedes hacer. Y todo el mundo se ríe en el salón, porque uno o dos levantaron la mano asustados. Entonces, el cristianismo desde el principio es una convicción que requiere determinación, no ambigüedad. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. O sea, hay cientos de versículos que hablan de que un cristiano es una persona que ha entendido, que ha creído, que entiende que ha encontrado la verdad, que vive para esa verdad que ha encontrado. Pero eso también es ridiculizado en este tiempo. En este tiempo tú no te aferras a ningún pensamiento, porque eso es señal de fanatismo. El tú creer, yo soy cristiano, en contra de lo que sea, de quien sea, gobierno, Tribunal Supremo, las Naciones Unidas, el profesor universitario, esta es mi fe y de aquí nadie me aparta. Así es que dice la Biblia que se tiene la fe cristiana. Pero eso está de moda. Uno no puede ser tan radical. Hay que estar abiertos a otras maneras de pensar. Porque el ser humano no es un ser humano de un solo canal. Tenemos muchas perspectivas de la vida y hay que darle oportunidad a todas las maneras de pensar. Y eso suena profundo. Eso suena profundo. ¡Wow! Qué abierto es, qué balanceado es en sus interpretaciones. No es un fanático que se aferra a una sola idea. Él está abierto a otras maneras de pensar. Y cada cual tiene su verdad. Mira, esa es una gran mentira. Cada cual desarrolla su propia verdad. O sea, somos Dios. El pecado original volvió para atrás. Serás como Dios conociendo el bien y el mal. Lo que le dijo Satanás a Eva. Ahora yo soy Dios. Esto no sirve. Ahora deja ver qué opinan la Sociedad Psicológica Americana, el Colegio de Abogados, la universidad, el profesor de universidad, los filósofos de las Naciones Unidas,
qué piensa Biden sobre esto, qué piensan esto y lo otro. Entonces yo me hago una idea recogiendo datos por aquí, datos por allá, que siempre me llevarán a concluir que creer en una verdad es fanatismo y que seguir una sola opción no es ser maduro ni ser balanceado, que escoger una opción y cerrar la puerta a todas las demás es fanatismo e ignorancia. Pero habemos algunos que hemos escogido que no nos importa que nos llamen de fanáticos, porque hemos sabido en quién hemos creído y sabemos que esta es la palabra de Dios y que tenemos un espíritu trascendente y que un día estaremos cara a cara delante del Señor. ¿Sabe qué está pasando en este país? Están los políticos temblando. Están temblando. Me estoy enterando de conversaciones que están llamando a los políticos a líderes cristianos. Esto es calientito, salió de la panadería, del horno. Políticos que estaban en contra y legislando, y al ver la reacción del pueblo, al ver que se levantó un partido de conservador, y a ver la marcha que hubo de 150,000, yo no sé cuántas personas cristianas caminando, protestando, y al ver lo que... Entonces han venido a decir, nos hemos dado cuenta que en Puerto Rico hay un volverse al conservadurismo. Y yo te quiero decir, políticos importantes, no voy a decir nombre porque no estoy autorizado a hacerlo. No es el gobernador, ese no tuerce brazo. Quiero decirles que mientras yo esté allí, no voy a aprobar ningún proyecto que vaya en contra de los principios cristianos. Y no pensaban así hace 6 meses atrás. Pero la militancia de la iglesia en este país ha puesto a temblar a todo el mundo. Porque en este país es de los países donde tiene el porciento de gente de más alto de cristianos en el mundo. País que ha enviado misioneros a montones de países de Latinoamérica. Muchos movimientos cristianos en Latinoamérica comenzaron con enviados de Puerto Rico. Es el país donde más emisoras de radio hay en el mundo cristianas por kilómetro cuadrado, por más del doble, más que el doble que en Estados Unidos, por ejemplo. Quizás 4 o 5 veces más emisoras por kilómetro cuadrado que en Estados Unidos, que en cualquier país que usted busque del mundo. Más canales de televisión cristianos que cualquier país por kilómetro cuadrado. En el mundo entero. Y hay miles y miles de iglesias diseminadas por este país. Miles. Contamos los católicos y los evangélicos, todavía más todavía. Miles y miles y miles. Quizás como 10,000 iglesias en un país que mide 60 kilómetros por 160 por 60 o algo así. 100 millas por 35. No he sacado cuántos, o sea, 1.6. No he sacado cuántos son realmente. 160 millas, 1.6, 160 millas por 35, que deben ser como 60 millas, cambiándolo de millas a kilómetros. Y nosotros no nos postramos delante de objetos, los evangélicos, no nos postramos delante de imágenes hechas de nadie. Estamos trabajando juntos con otros grupos que tienen ese tipo de práctica, porque por defender a nuestros hijos nos vamos a ir juntos y en armonía, porque tenemos las mismas raíces, ¿verdad? Tenemos las mismas raíces. El tronco salió del cristianismo del primer siglo y después se empezó a dividir y se dividió en el 1045 por ahí, 1054 con la división entre ortodoxos y católicos, y después durante la Reforma se dividió entre evangélicos, católicos, y surgieron otras divisiones más. Pero el tronco es la resurrección de Jesucristo de los muertos y la crucifixión y la iglesia primera. Todos venimos de esa línea. Así que cuando viene la amenaza de la inmoralidad
y la destrucción de nuestros hijos en las escuelas, que es lo que pretenden ahora, nos hemos unido y está temblando todo el mundo. Porque cuando uno tiene este libro, que se llama la palabra de Dios, uno tiene una verdad. Si es cristiano, tiene que defender esa verdad. Pero hablando de lo del principio, del espíritu trascendente, si tú nos ves por los medios de comunicación en este momento, o si estás aquí en esta iglesia, yo te garantizo que tú tienes un espíritu que no va a morir como va a morir tu cuerpo, que va a seguir viviendo. Y hay dos carreteras, una sigue hacia la gloria y otra sigue hacia el infierno. ¿Qué diferencia estar en un lugar u otro? Que hay unos escogidos de Dios que entienden y le entregan su vida a Cristo y van por la carretera de la gloria, y hay unos que no pueden entender y por lo tanto no están dispuestos a doblar rodillas delante de Jesús, y esos van por la autopista del infierno. 6 carriles tiene. Entonces, yo como pastor predico, pero yo no puedo tomar decisiones por ti. Yo no sé si el Espíritu Santo te está tocando o no. Si el Espíritu Santo te está hablando, yo te pido que en este momento tú levantes tu mano, diga: pastor, yo entiendo, como todo ser humano, yo soy pecador y yo necesito que ese sacrificio de Cristo se me aplique a mí. Y de la única manera es que yo le entregue mi vida y mi corazón y mis pecados. Y yo quiero tener esa salvación, yo quiero estar con Él, yo quiero tener vida eterna con Cristo. Y el Espíritu me está moviendo a que yo levante mi mano en este momento. Si eso está pasando en tu vida, yo te pido que allí donde tú estás, cuando tú levantas tu mano, estás diciendo: yo recibo a Cristo. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y yo quiero la salvación de mi alma. El Espíritu me está llamando y hoy le entrego mi vida a Jesús. Levantando la mano, ¿hay alguna persona en este auditorio que allí donde está levanta su mano y recibe a Cristo como Señor y Salvador? ¿Alguna persona? La decisión más importante, y no lo has hecho antes, levanta en este momento tu mano y entrega tu corazón a Jesús. ¿Hay alguien que tome esa decisión?